Quiero dejarlos, mis amados hermanos, entonces con Luzvin. Él va a estar contándonos su testimonio, pero también pues va a estar en medio de todo la palabra y la presencia del Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio bien grande, ¿verdad? Primero quiero darle gracias a Dios por tenerme aquí hasta el día de hoy. Y yo pienso que a pesar de las luchas y las pruebas y todo lo que tuve que pasar, Dios me tiene de pie y me tiene con vida. Y hasta el día de hoy Él ha seguido teniendo misericordia de mi vida y Él ha tenido un propósito para mi vida. Y hasta el día de hoy me tiene aquí parado, algo que yo siempre deseaba, yo siempre le anhelaba y le pedía a Dios algún día poder estar en un altar predicando la palabra de Dios o testificando de algo que podría servir de edificación para muchos, ¿verdad? Entonces, para los que no sabían mi nombre completo, soy Luzvin Elvis Castillo Méndez, tengo 25 años de edad. Crecí en un hogar, ¿verdad?, donde lamentablemente solo mi mamá era evangélica. Crecí en un hogar donde mi papá era un alcohólico. Y los recuerdos que yo tengo desde que yo comencé a tener sentido en mi vida solo fueron malos tratos a mi mamá, problemas, nunca hubo paz en mi casa. Desde que yo iba creciendo y creciendo, lo único que iba escuchando yo, que mi papá le decía a mi mamá: maldita, hipócrita, desgraciada, no servís para nada. Nunca vas a servir para nada porque vas a la iglesia si no haces nada bueno, mira cómo están tus hijos. No servís para nada, desgraciada, vos y tus hijos no van a servir para nada. A raíz de eso, él siempre trataba a mi mamá mal. Mi mamá se iba a la iglesia y él, cuando venía de la iglesia, le pegaba a mi mamá. Él decía que porque mi mamá había ido a la iglesia, a él no le gustaba que mi mamá fuera a la iglesia porque ella iba a la iglesia, iba por gusto. Ella no hacía nada con ir a la iglesia. Pero a pesar de todo, mi mamá en las pruebas y en las luchas nunca dejó de pedirle a Dios por su esposo. Nunca dejó de pedirle a Dios por sus hijos y siempre estuvo ella la confianza en Dios. Y que Dios un día le iba a cambiar a su esposo y que Dios un día le iba a cambiar a sus hijos. Mi mamá, a pesar de todas las circunstancias, ella siempre nos criaba y nos decía: mi hijo, vamos a la iglesia. Lamentablemente, a veces cuando uno comienza a crecer, uno sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo, pero lamentablemente a veces uno agarra lo malo, ¿verdad? Entonces yo, conforme fui creciendo y fui entendiendo, yo siempre decía: cuando yo crezca, yo a mi papá le voy a pegar, a ese viejo maldito le voy a pegar porque él como trata a mi mamá. Yo fui creciendo con un odio y resentimiento hacia mi papá por el trato que le daba a mi mamá, por los golpes que él le daba a mi mamá. De un día me recuerdo de que mi mamá venía de la iglesia y mi papá le quería pegar a mi mamá. Yo metí en medio de mi mamá, me metí yo y yo le decía: no, usted no le va a pegar a mi mamá. Mi papá agarra un frasco de compota y lo tira y le pegó a mi mamá en la cabeza y le comenzó a salir sangre de la cabeza de mi mamá. Y mi mamá llorando, ella solo le decía a Dios de que por qué Dios le permitía eso si mi mamá era una mujer fiel hacia él. Y ella lo único que hacía era servirle, pero Dios tenía un propósito para la vida de ella. Entonces yo abrazaba a mi mamá, yo le decía a mi mamá de que la quería mucho y que la amaba, y ella me abrazaba y ella llorando, le salía sangre de su cabeza y ella llorando, le salían lágrimas de sus ojos. Entonces yo siempre crecí con ese odio hacia mi papá. Yo siempre decía, cada vez que yo lo miraba entrar borracho, siempre decía: cuando yo crezca, ese viejo maldito yo le voy a pegar, ese viejo desgraciado yo le voy a pegar. Y conforme fui creciendo, yo fui entendiendo ya las cosas. Cuando yo crecí, tal vez como a los 15 años, tal vez yo ya no permitía de que mi papá le pegara a mi mamá y yo me le rebelaba a mi papá. Cuando mi papá llegaba a quererle pegar a mi mamá, yo le pegaba a mi papá. Y él me decía: mira, porque vos me pegaste, me decía él, ahora sos maldito. Y él siempre echaba maldiciones para mi vida. Yo decía que no quería vivir, yo no quería, que por qué Dios me había permitido nacer en un hogar así. Yo odiaba haber nacido en un lugar así, porque de vivir en un lugar así no era un lugar en paz. Ese era un lugar
donde solo habían golpes, maltratos y nunca hubo felicidad. Lo único que a él hacía era maldecirme, y lo que yo hacía era maldecir a mi papá. Y mi papá, cada vez que yo le faltaba el respeto, él me decía: por cuanto le has faltado el respeto a tu papá, desde ahora en adelante vas a ser maldito, me decía él. Y mi mamá me decía: mijo, cubrite con la sangre de Cristo, porque quiera o no, tu papá es tu papá, y a veces las maldiciones de los papás caen. Yo crecí con ese odio siempre. Yo decía a mi papá, cuando yo crezca, y yo le quisiera seguir pegando y pegando por la forma en que él se comportaba, hasta un punto de que él llegó a tenerme miedo porque yo le pegaba a mi papá. Entonces yo ya no dejaba que él le pegara a mi mamá. Yo le decía a mi mamá: ¿y usted por qué no se defiende? ¿Por qué no le pega con un cuchillo, con una piedra? ¿Y usted por qué no se defiende? Mire él cómo la trata. Pero mi mamá nunca fue así, sino ella lo único que puso siempre fue la confianza en Dios. Y ella siempre pensó y dijo: un día Dios me va a cambiar a mi esposo. Pero surgió de que Dios no le cambió a su esposo. Ella le pedía a su esposo de que cambiara, porque ella le decía que lo necesitaba. Ella no quería vivir la vida que llevaba, porque ella estaba cansada de la vida que llevaba. Ella lo único que hacía era pedirle a Dios y pedirle a Dios. Y cada vez que iba a la iglesia no se cansaba de pedirle a Dios. Y Dios un día le dio la profecía a la hermana Sarita. Para las que no la conocen, aquí vive aquí abajo. Dios le dijo a mi mamá, la mandó a llamar unos 15 días antes y le dijo: Dios me puso en mi corazón, le dijo que Él se va a llevar a tu esposo, le dijo. Así que prepara tu alma, le dijo, para que estés bien, para cuando eso te pase no te afecte mucho. Prepara tu corazón. Mi mamá comenzó a pedirle a Dios que si era la voluntad de Dios, pero mi mamá le decía a Dios de que a pesar de lo que él era, ella no quería que se lo llevara, porque ella tenía una confianza de que tal vez su esposo podía cambiar. Pero Dios le dijo a ella de que él ya le había dado muchas oportunidades a mi papá y mi papá no las había sabido aprovechar. Y lo que él quería hacer, él iba a hacer tratar con la vida de mi papá, porque mi papá no hacía caso y prefería llevárselo para que no mi papá siguiera lo mismo. Porque mi papá, al tiempo de que él llegó de tanto estar tomando y tomando, a él le dio cirrosis en el estómago. A él se le hinchó el estómago bien grande, y a él le decían: si usted sigue tomando, usted se va a morir. Y él no hacía caso. Yo me imagino de que mi papá, él tomaba porque él no podía salir de lo que él estaba metido, porque yo lo experimenté. Y él pensaba de que nosotros no lo queríamos, pero nosotros lo amábamos. Pero en el vicio de que él estaba metido, él no se daba cuenta del amor que nosotros le teníamos, porque el diablo lo tenía cegado. Y cabal, un día antes de que mi papá se fuera a morir, yo llegué y mi papá estaba en una cama. Y él estaba acostado y se metía el dedo en la boca, y de tanto él meterse el dedo en la boca le salía sangre. Y le salía sangre, y le salía sangre, y le salía sangre. Y yo llegué a verlo un día antes y yo le llegué a decir: puchis, padre, mire cómo está, no se da cuenta cómo está. Usted no se da cuenta, le digo yo, de tanto nosotros lo queremos, pero en lo que usted está metido, usted no se puede dar cuenta del amor que nosotros le tenemos, ni nosotros nos podemos dar cuenta del amor que usted nos tiene hacia nosotros. Entonces yo el día de hoy le digo que me perdone si alguna vez le he faltado el respeto o le he ofendido, perdóneme. Pero él no podía hablar, él solo me miraba y lloraba, porque no me podía hablar. Solo me miraba y lloraba. Entonces, en la forma de que él lloraba, yo me imagino que él no podía hablarme, pero él me decía, en ese su llanto, yo lo podía ver porque era un llanto, él ya era un hombre, pero tenía unas lágrimas de un bebé. Él era como que fuera un niño el que estaba llorando, porque él se me quedaba viendo y él lloraba y lloraba y lloraba. Yo le decía: perdóneme, le decía yo, por todo lo que hice, perdóneme en realidad. Y él lloraba y yo pude sentir el perdón de mi padre, ¿verdad? Yo me imagino que tal vez él lloraba porque él no nos pudo instruir en buen camino, me imagino yo. Porque desde que yo tengo conocimiento, él lo único que hacía era tomar y nunca nos dio buen ejemplo, porque él me mandaba a la cantina a mí y me decía: anda a traerme un octavo. Y a veces si yo no me apuraba por traerle el octavo, él venía y me pegaba porque no me apuraba. Una vez me recuerdo yo que le fui a comprar un octavo, y cuando yo le fui a comprar el octavo, yo lo traía en una bolsa de gabacha, y como yo venía corriendo, la bolsa de gabacha se me reventó y yo le boté el octavo a mi papá. Y por ese octavo de que yo le pegué, de que yo le boté, él me pegó. Entonces
yo me imagino que él tomaba tanto por no podernos guiar en buen camino. Entonces yo ese día que yo presentía, ¿verdad?, de que él necesitaba el perdón, de que él me perdonara y yo perdonarlo a él, yo le dije, cabal ese día, al otro día que yo le pedí perdón, él estaba acostado en la cama y yo le digo, se lo iban a llevar a la Antigua y le dijeron, vámonos, vamos a ir a la Antigua. Él se acostó, él dijo, no quiero irme, déjenme, me quiero dormir un rato, decía él. Se acostó, cruzó las manos, cruzó los pies. A los 5 minutos de que él cruzó las manos y los pies ya estaba muerto. Nosotros estábamos durmiendo acá en mi casa cuando nos fueron a llamar y nos dijeron, tu papá se murió. No lo creo, decía yo, bien, tu papá se murió. Fuimos a ver y así fue, mi papá estaba muerto. Dios todavía me tuvo misericordia de él, de yo pedirle perdón y él perdonarme a mí. Entonces él no hizo caso y Dios le quitó la vida, le cortó la vida. Entonces a raíz de eso, de que él se murió, por todo el odio y rencor que yo tenía hacia él, yo no sentí mucho la muerte de mi padre, porque yo decía, se murió mi papá, mejor, vamos a estar mejor, más felices. Ya no va a haber nadie quien le pegue a mi mamá, quien esté molestando a mi mamá. Y seguimos con la vida, tal vez la vida más tranquila. Tal vez mi mamá, a pensar de que se había muerto mi papá, ella lo quería mucho a pensar de lo que él era, porque a pesar de todos los maltratos, ella siempre estuvo fiel a él, demostrándole que lo quería. A pesar de que cuando él no cumplía sus obligaciones como hombre, mi mamá era para nosotros un papá y mamá para nosotros. Y ella siempre estuvo luchando de lavado, planchado, y siempre estuvo luchando para podernos sacar adelante. Pero lamentablemente cuando yo fui creciendo, yo fui agarrando malos pasos. Yo decía, mi papá se murió, pero yo decía, cuando yo crezca más, yo no quiero ser igual como mi papá, porque mi papá era un borracho y él le pegaba a mi mamá. Yo no quiero ser como mi papá, un borracho. Pero conforme el tiempo iba creciendo, llevaba el mismo camino de mi papá. El mismo camino. Mi papá era un borracho y yo ya comenzaba a tomar. Yo me recuerdo que cuando yo comencé a tomar fue en la casa de mi hermana Vivian. Estaba yo con mi cuñado y él me dice, estábamos forrando su cuarto de tabla y eso, y él me dice, Chato, me decía el Chato, echémonos una cerveza. Yo nunca tomaba, le digo, Chato, una cerveza, mano, me dice. Echémonosla, pues, le dije, con una cerveza paré bien bolo yo tirado. Después ya no era una cerveza, el otro viernes ya me tomé 2 cervezas, y de viernes en viernes fue progresando eso, hasta el punto de yo ponerme bien bolo y no me importaba si fuera lunes, martes o miércoles, no importaba el día, yo lo único que quería era tomar y ponerme bien bolo. Y cuando yo me ponía bien bolo, lo único que hacía era andar loqueando, andar haciendo problemas. Conforme yo fui creciendo, me fui descarriando, hasta el punto de que los que se recuerdan de yo tanto andar haciendo problemas, cuando estaban los mareros, los que le decían los cholos, un día tuvimos un problema en la segunda, ¿verdad? Que nos peleamos con los mareros. Entonces uno de esos mareros me reconoció y me dijo, ahí te acordás, me dijo, el lunes te vengo a matar. Pero yo pensé que eran mentiras. Yo dije, no, son mentiras, pero yo me la llevaba de machito y decía, no, ¿qué me van a hacer esos a mí? Si ya los trompeamos, esos no vienen. El lunes te vengo a matarme. Y nunca en mi mente pensé yo que fuera cierto, ¿verdad? Cabal, el lunes venían 2 cholos. Y yo me imaginé, de planos, estos vienen solo a hacernos problemas, ahorita les vamos a pegar. Y yo hasta listándome para pegarle, cuando él llega como a una distancia de 1 metro y me comienza a disparar. Y donde me pega el primer balazo, pegó en la pared el primer balazo y comenzaron a brincar perlas de piedras, de arenita de los bloques. Y él estaba de disparar afuera. Y en la puerta donde nosotros estábamos, con mis amigos de los que yo estaba, se entran y me cierran la puerta. Y donde me cierran la puerta, él comenzó a disparar y a disparar. Para cuando le pegó a mi amigo en la pierna, yo vi que él estaba sangrando. Y donde ellos no lograron entrar, y donde nosotros entramos, yo le digo, muchacha, ¿a quién le pegaron? ¿A quién le pegaron? Sin darme cuenta de que a mí me habían pegado en la pierna y tenía 2 balazos en la mano. Y cuando vi toda la sangre tirada, yo decía, muchacha, ¿a quién le pegaron? ¿A quién balearon? Y no me había dado cuenta yo de que a mí era el que me habían pegado.
Pasó eso y yo me imagino a los ángeles ahí va a cubrirme, porque yo tenía un chaleco. Y en ese chaleco cabal tenía yo los 2 hoyos acá, ¿ve? Donde bien me pudieron haber dado en el estómago y no me pegaron en el estómago. Acá en la mano, si se pueden dar, tengo un montón de huesitos acá, ¿ve? Y me entró acá y no me hizo nada, no me quebró ni la mano ni nada. Yo me imagino los ángeles ahí en medio de los balazos, ellos va a meterse para poderme cubrir a mí, va, porque Dios tenía misericordia de mi vida. Pasó ese problema. Al cierto tiempito dije, bueno, ya no quiero seguir en lo mismo. Dije, me voy a calmar. Duré como 1 mes o 2 meses tranquilo. Dije, bueno, ya me aparto de todos mis amigos y ya no quiero regresar a lo mismo. Seguí con lo mismo, seguí tomando. Un día me recuerdo que fuimos a la Universidad de San Carlos, al lugar que le dicen Achicha. Yo estaba tomando, de repente habían unas mujeres en una mesa. Yo les dije, ¿no quieren tomar con nosotros? Está bueno, me dijeron, se pasaron a tomar con nosotros. Cuando ellas se pasaron a tomar con nosotros, mi amigo, las que estaba conmigo, le roba un teléfono a ella. Y cuando él le robó el teléfono, él se fue y me dejó a mí con ellas. Y cuando ellas ya estaban bolas, me dijeron, vos y mi teléfono, no tengo tu teléfono, dame mi teléfono, me dijeron, no tengo tu teléfono. Yo me salí de la universidad y dije, bueno, no quiero problemas, mejor me salgo. Cuando salí en la universidad, ya venían los guaruras, los que cuidan ese chupadero donde uno iba a tomar. Cuando salí, me comienzan a pegar entre los dos. Y donde me comenzaron a pegar, me comienzan a correr. Y donde yo comienzo a correr, uno se sube a la moto y pasa en la moto y ¡pum! Me pasa tirando en la moto. Y ahí venían otros de un carro. Y cuando yo intenté correr, ya tenía el pie todo sangrado. Lo que hicieron, mis amigos salieron corriendo. Cuando yo salí, lo único que hicieron, cuando yo estaba todo golpeado y todo tranqueado, vienen ellos y me suben a un carro y me dejaron tirado en los campos de allá abajo. Esos eran mis amigos, de los que yo decía, esos son mis amigos, muchachos, los quiero mucho hasta la muerte. Ustedes son como mis hermanos. Y ellos lo que hicieron, me dejaron tirado allá abajo. Y yo tenía 4 quebraduras en el pie, yo no sabía cómo caminar porque no podía caminar y ellos me dejaron tirado allá abajo. Había una señora y al verme tirado ahí me dice, mijo, ¿qué le pasó? Me quebré el pie, le digo yo, me tiró un carro y no puedo caminar. Si quiere yo le puedo llamar a alguien que lo va a dejar ahí arriba, me dijo, yo le puedo hacer el favor y yo le pago. Está bueno, le digo, gracias. Y él vino el taxista y me dejó ahí en la iglesia católica. Cuando él me dejó en la iglesia católica, la gente al verme cómo tenía el pie sangrando, llamaron a los bomberos. Y me fueron a traer los bomberos y la única que estuvo ahí y llegó llorando fue mi mamá. Llegó mi mamá y yo me recuerdo cabal ese día cuando a mí me pasó en el pie eso. Y yo llegué al hospital y surge que en el mismo hospital donde yo fui, ahí estaba el pastor Willy ese día. Ahí estaba la mamá del pastor Willy también. Y ella cuando entra me dice, mijo, ¿y qué le pasó? Le comienzo a contar lo que a mí me había pasado y ella me dice, ya usted lo quiero mucho, lo quiero como un hijo, me dice, porque siempre usted se ha dado cuenta que siempre ha estado en mi casa y siempre hemos estado al tanto de usted, pero ¿qué le está pasando? Pero yo no sabía, yo ni cuenta me daba de lo que estaba pasando porque el diablo me tenía cegado a mí. Salí de esa y a lo mismo otra vez a seguir tomando y a seguir trasnochando. El diablo ya fue incrementando más y cuando fue incrementando más, yo me recuerdo de que al poco tiempo de todo eso yo me junté con Anita. Dios bendiga la vida de mi esposa, ¿verdad? Porque a pesar de todo, de todas las luchas y las pruebas, ella siempre estuvo ahí. Yo me junté con ella y me la llevé para mi casa, ¿verdad? Al poco tiempo de que nos juntamos, todo iba bien. Yo le decía, te quiero mucho, te amo. Todo lo que hago lo hago por ti, le decía yo, pero todo era mentira porque todo se iba al aire. Yo se lo decía de diente a labio, pero todo era mentira porque no me salía del corazón decirle te amo, te quiero mucho. Todo era una farsa. Yo conforme el tiempo, yo siempre le decía a ella que la quería, pero era mentiras. Yo me junté con ella y yo se lo he dicho a ella de que cuando yo me junté con ella no la quería, no la amaba. Yo le decía que sí la quería, sí la amaba, pero eran mentiras. Porque no que ella hacía dar, en lo que ella me daba
Amor, yo lo único que le daba eran desprecios, maltratos. Al principio todo iba bien, como al año comenzó a ir todo mal. Cuando iba todo bien, abrimos un discipulado en mi casa. Juan estaba dando pláticas de discipulado. Él llegaba a mi casa, llegaban varios hermanos. El problema fue que yo le decía a Dios: Dios, si tú me bendices en todo lo material que yo te pida, Señor, yo te voy a servir como tú no crees que yo te pueda servir, pero yo te quiero servir, Señor, y si tú me bendices yo te voy a servir. Hice un pacto con Dios y yo me imagino que Dios ha de haber dicho: basta, bueno, lo voy a probar. Dios comenzó a bendecirme, a bendecirme, a bendecirme. Cuando Dios ya me había bendecido, yo le di la espalda a Dios. Cuando yo le di la espalda a Dios, tal vez lo que intentamos construir en 2 años, en una semana lo destruí todo. Entonces yo comencé a andar con otras mujeres. Conocí a una mujer que se llama Alejandra, de aquí arriba, vivía aquí arriba donde vendían droga. Yo me enamoré de esa mujer y cuando yo a veces salía de trabajar a las 10 de la noche y yo no me iba para mi casa, Ana esperándome, a veces tarde. Ella despierta en la orilla de la cama esperándome, y yo lo que me venía para acá arriba con esta mujer, y no que ella va a esperarme para poderme decir cómo me había ido, cómo estaba. Lo que yo hacía era venirme para acá, y esta mujer lo que me decía: agarrar cigarros de Monchito, Monchito te regala cigarros, me decía. Ella tenía un San Simón y ellos me decían: agarrar cigarros de Monchito, Monchito te regala. Ya comenzaron los maltratos, los desprecios hacia Ana. Yo no le decía te amo, si yo le decía no servís para nada. Los mismos caminos de mi papá, lo mismo que mi papá estaba haciendo, hizo con mi mamá, yo lo estaba haciendo con ella. Yo le decía no servís para nada servís, todo lo que haces, todo lo haces mal y no haces nada bueno. Sos una huevona, le decía, no servís para nada. Y ella lo único que hacía siempre llorar, nunca me decía nada. Yo le decía: defendete, decime qué pensás, defendete, gritame pues, decime qué pensás. Y ella lo único que hacía era llorar, nunca me dijo nada. A raíz de todo eso, yo seguí tomando y no me importaba. Habían veces de que me pagaban, yo me iba a tomar todo el gasto con las mujeres, y cuando venía no traía ni un centavo. Lo mismo que hacía mi papá, yo decía: nunca voy a ser como mi papá. Cuando yo venía no traía ningún centavo a mi casa, y Ana tal vez esperándome. Habían veces de cuando Ana estaba embarazada y yo llegaba, eran las 3 de la tarde y Ana no había almorzado porque yo no le había dejado dinero, yo no tenía dinero. Entonces ella me decía: tengo hambre, usted no se da cuenta de que somos 2, es la nena y soy yo, me decía ella. ¿Qué me importa? Le decía yo: estoy de goma, no me digan nada. Fue pasando el tiempo, hasta que un día, cabal, cuando ella se iba a componer, yo le dije: ahí vengo, voy a cobrar el dinero de mi semana y ahí regreso. Pero ese ahí vengo, ahí regreso se volvió hasta el otro día. Cabal, el día que ella se iba a componer, cuando ella más me necesitó, yo no estuve ahí. Eran la 1 de la mañana y a ella le estaban dando dolores y yo no estaba ahí. En el hombre que ella confiaba, me imagino yo, ese hombre no estaba ahí. A raíz de todo eso, a mí me dijeron: bueno, fíjate que al otro día cuando llegué yo con una cara de inocente, ¿verdad? Bueno, dije: voy a llegar otra vez y llego inocente, y al verme ella ahorita otra vez me va a volver a perdonar. Y vuelvo a lo mismo, ¿va? Cuando yo llegué, Ana ya no estaba, la casa vacía. Yo me recuerdo que Ana había hecho unos rótulos hacia arriba en el cuarto donde decía: te amo, papito. Y cuando yo llegué, dije: Ana ya no está. Mi abuelo me dice: ya nació tu hija. Y yo lo único cuando vi fue ese rótulo donde decía: te amo, papito. Dije: bueno, si Ana se fue, de todos modos no la quiero. Dije yo: no me importa que se haya ido, mejor si se haya ido. Sí, bueno, mismo. Seguí en lo mismo, seguir tomando. El diablo ya me llevaba de peor en peor.
Ya comencé a probar nuevos vicios. Ya comencé a... Lo que hacía cuando ya no tenía dinero, lo que hacía me iba a robar. Había un policía de allá de la Cojulún, del otro lado de ahí del Tesoro, donde ustedes conocen. Yo llegaba, yo le decía, vos si vos me prestás tu pistola, yo te doy 300 pesos. Cuando regrese le decía, pero préstamela porque esa me va a servir para ir a robar. Está bueno, me decía él, llévatela. Me subía a un taxi, me llevaba a unas mujeres y me iba a robar. A veces mi mamá me aconsejaba, y cuando yo andaba robando, mi mamá todavía estaba aquí, y yo llegaba y mi mamá, ella sabía de que yo andaba robando, y ella me decía, ese dinero maldito no lo quiero yo, porque ese es un dinero maldito, me decía ella. Y lo único que trae son maldiciones a la casa. Date cuenta bien lo que estás haciendo. Date cuenta hasta dónde se está acarreando el enemigo. Y a mí no me importaba lo que me decía mi mamá. Yo lo único que hacía era robar y robar, pero nunca pensé en mi hija y nunca pensé en Ana. Yo me iba desde aquí del Tesoro, me cruzaba detrás de Escala de la Mateo y nos íbamos para abajo. Desde que nos íbamos para abajo, íbamos viendo a quienes robábamos, y yo lo único que pensaba era robar, robar y robar. El diablo, cuando uno le comienza a servir, el diablo se lo pone todo a uno bien fácil cuando uno le sirve al diablo. Cuando yo le comencé a servir al diablo en eso de andar robando, el diablo me ponía a las personas, me imagino yo, enfrente para que me salieran bien fáciles las cosas, y yo decía, la gran, esto es bien fácil y tengo dinero fácil, y qué calidad la vida que yo llevo. A veces yo me juntaba con 2000 quetzales en un día en la bolsa, y lo que hacía era irme a meter a la fonda del Caimán a tomar, pero nunca me acordé de que tenía esposa. Y había mujeres de que yo les contaba lo que hacía, y ellas decían bien contentas de lo que yo hacía, pero porque yo las invitaba, entonces ellas me decían, ala, qué bueno lo que usted está haciendo. Eso le da billete, me decían. Pero no, yo no me daba cuenta porque estaba cegado de todo lo que yo estaba haciendo. Y me fui incrementando más, y andaba robando más y robando más, hasta el punto de que ya después me recuerdo yo que andaba en la zona 10 una vez, y yo le arrebaté la bolsa a una muchacha, y donde yo le arrebato la bolsa salgo corriendo, y salen corriendo como 15 hombres detrás de mí. Llegó un hombre con una piedra y me pega en la frente, y cuando me pegó en la frente me botó. Me comienzan a pegar los hombres. Donde me comienzan a pegar los hombres, dicen, quemémoslo. Comenzaron a sacar gasolina de una moto y me iban a echar gasolina, y me decían, quemémoslo, porque ese es un ladrón, me decían ellos. Me iban a quemar, pero yo me imagino a la mano poderosa de Dios ahí rescatándome. Llegaron los policías, y cuando llegaron los policías no permitieron de que me siguieran pegando ni que me quemaran. Lo que hicieron los policías, me subieron a la patrulla, me tomaron fotos y me dijeron, bueno, Patojo, hoy sí te vas a ir chuco, me dijeron. Me llevaron a la comisaría, solo me llevaron a la comisaría, me preguntaban, ¿vos de qué trabajás? Yo trabajo en un car wash, le dije yo. ¿Tenés alguien quien te venga a traer? No tengo. Andate para tu casa, me dejaron libre ese día. Yo me imagino a la mano poderosa de Dios otra vez. Y yo seguía en lo mismo hasta un punto de donde ya no, yo de ese miedo de que ya me habían agarrado una vez, dije, no, mejor ya no lo hago, porque ya me agarraron una vez y ya no lo quiero hacer. Y ya me daba miedo, entonces yo ya salía, pero ya salía con miedo. Entonces dije, si me sale algo, robo, si no, no. Entonces en mi tristeza, donde yo decía, nadie me quiere, yo llegué hasta el punto de sentirme bien solo. Yo decía, nadie me quiere, mi mamá no está conmigo. Mi mamá se había ido para Estados Unidos, y yo decía, mi mamá ya no está conmigo. Mi hermana está allá abajo, no tengo esposa, no tengo hija. Me sentía totalmente solo, y el diablo lo único que hacía era... Yo me imagino al diablo cuando él me tiraba dardos a la cabeza, y él me decía, no servís para nada, matate, mira, estás solo. ¿Y dónde está tu Dios? No está tu Dios contigo, mira, matate. Y habían veces de que yo salía corriendo, y yo gritando le decía al diablo, matame, eso es lo que querés, es matarme. Yo salía corriendo llorando, y lo único que le decía al diablo, que me matara. Pero ustedes saben de que Dios nos da la vida, y Él es el único que nos la quita.
y Él tuvo misericordia de mi vida. Y a pesar de que yo mismo andaba buscando la muerte, Dios todavía tenía misericordia de mi vida. Y Él nunca me dejó, siempre estuvo ahí a la par mía, me imagino yo, pero Él permitió que pasara todo eso para que yo me diera cuenta. Habían veces de que yo me venía de la zona 6 caminando para acá, llorando porque yo decía, no, me siento solo, nadie me quiere. No tengo a mi mamá, no tengo a mi hija. Solo, me siento totalmente solo. Hasta el punto de que después de tanto andar loqueando yo, me iba a sentar, yo agarré una maña y iba a sentar al Parque Concordia. Cuando yo me iba a sentar al Parque Concordia, estaban unos hombres y unas mujeres sentados y me dicen, vos vení para acá, me dice, vos sos policía. No, yo no soy policía. Sos policía, me dice, porque mira cómo andás. Y a veces han mandado policías y lo único que vienen acá es a ponernos el dedo, me dijeron ellos, para meternos preso. No, no soy policía. Si no sos policía, me dijo, agarraste puro marihuana y fumátelo. Yo nunca había probado la marihuana, a pesar de mis loqueras, de todo lo que andaba haciendo. Sí había probado cerveza, guaro, de todo, pero marihuana nunca había probado. Está bueno, me lo he hecho, le dije yo. Comencé a fumar marihuana. Entre yo iba fumando marihuana, comencé a sentir una reacción donde yo sentía los pies bien grandes, la cabeza bien grande, las manos bien grandes. Yo me fumé ese puro de marihuana ese día y yo decía, a la qué calidad ese mundo. Yo pensaba que ese mundo era el que me iba a llenar y ese mundo no me llenó, lo único que hizo era llevarme de peor en peor. Yo decía, me sentía bien fumando marihuana y yo ya no, lo que hice, ya iba todos los días a sentarme con ellos a fumar marihuana y a fumar marihuana. Hasta el punto de fumar tanta marihuana, yo me recuerdo que el Satanás me comenzó a hablar y me dice, andate para el cementerio, me decía Satanás. Me fui para el cementerio, ese día llegué al cementerio, yo estaba sentado encima de una tumba, yo iba a llorar y llorar y llorar. De repente me dice Satanás, toma una camioneta y andate. Me fui a tomar una camioneta. Cuando yo sin saber para dónde iba, me subo a la camioneta, sin saber que la camioneta iba a agarrar por el periférico. Cuando la camioneta iba agarrando por el periférico, Satanás me dice, bájate en esta pasarela y te vas a tirar al puente del incienso, me decía él. Y había una voz que me atormentaba, que me decía, nadie te quiere, anda matate, anda matate, anda matate. Y yo lo tenía como que era un disco grabado aquí en la oreja, y cada vez que yo no reaccionaba, lo único que tenía era solo matate, matate, anda matate, nadie te quiere. Yo me bajo de la camioneta y comienzo a correr. Donde yo comienzo a correr, estoy subiendo la malla. Cuando yo estoy subiendo la malla para ponerme a tirar, estoy en medio de la malla, ¿sí ve? Cuando volteo a ver para abajo hay una letra donde dice, no te tires, Dios te ama. Y cuando yo vi las letras, a mí me entró un temor en mi corazón y dije yo, de verdad, ¿qué estoy haciendo? Y de repente, yo me imagino que ha de haber sido un ángel que Dios mandó, porque venía una señora y me comenzó a gritar y me dice, mijo, no se tire, Dios lo ama. Me dice, al tirarse usted no va a solucionar nada. Y la doña agarrándome de la pierna, ¿sí ve? Y yo a de menear el pie para que ella me soltara, y la doña me decía, no se tire, Dios lo ama, me decía. Y yo oí esas palabras, yo me atormenté y dije, si me tiro, lo único que voy a hacer es irme al infierno, porque yo sé que no estoy bien con Dios. Me bajé de la malla. Cuando yo me bajé de la malla, ya me estaban esperando los bomberos. Me metieron a una ambulancia. Cuando me metieron a la ambulancia, llegaron todos los noticieros. Yo nunca me imaginé que al tirarme de eso, lo único que estaba haciendo el diablo era avergonzarme y que yo quedara en ridículo. Porque llegaron los noticieros, se enteró toda la colonia, toda la gente. Y la gente lo único que hizo es criticar lo que yo estaba haciendo. Pero lo que yo estaba haciendo no lo hacía yo, sino porque yo estaba cegado y el diablo me tenía de que yo lo hiciera, no porque yo lo quisiera hacer. Y yo me bajé de eso y me metieron a una ambulancia. Llegaron los noticieros, llegó la policía, y cuando llegó la policía me dijeron, bueno, hoy te llevamos preso, me dijeron, porque lo que estás haciendo es un delito.
Cuando yo llegué me llevaron a la comisaría. Cabal, cuando me llevaron a la comisaría me quitaron el teléfono y estaba sonando el teléfono, y cuando contesta el policía me quitó el teléfono, y cuando contesta el policía, una llamada donde era mi mamá, y mi mamá le dijo al policía: mi hijo, Dios te bendiga, te felicito por ser papá, sin saber de que su hijo en ese momento lo que quería era quitarse la vida. Entonces cuando le dice el policía: miren, no es su hijo con el que está hablando, sino soy un policía, le dijo, y a su hijo lo tenemos detenido porque él intentó matarse ahorita. Imagínense ustedes la noticia que recibió mi mamá, ¿verdad? Entonces yo me imagino a mi mamá de que ha de haber puesto a llorar, o no sé cuál ha de haber sido la reacción de mi mamá, porque me decía mi mamá: te digo una cosa, me decía ella, lo que te hacen a vos o lo que haces vos, me decía ella, a mí me duele. Si a vos te hacen desprecios, a mí me duelen porque yo soy tu mamá, me decía ella. Entonces yo no quiero de que vos te perdás. Y seguí en lo mismo. Entonces después de llegar a ese problema, me dijeron: bueno, llame a su familiar. Y cuando llame a su familiar lo soltamos. Cuando nosotros éramos pequeños, yo siempre vivía peleando con Celeste, y yo siempre la trataba con malas palabras. Y mi mamá me decía: nunca la trates mal, porque no te puedes dar cuenta que cuando ella sea grande te puede ayudar. Cada las palabras que me dijo mi mamá, hasta el día de hoy siempre ha estado mi hermana apoyando. De la que menos yo me imaginé de que la que me iba a estar ayudando, ella siempre ha estado ahí. Ese día cuando yo me intenté tirar, me dijeron: llama a alguien que te venga a traer. A la primera que llamaron fue a Celeste. Dios bendiga la vida de Manuel también, que Manuel siempre ha estado ahí, a la par de Celeste, y los dos juntos. A pesar de que yo andaba de desobediencia, ellos siempre estaban ahí al tanto mío. Entonces lo que le dijeron cuando Manuel llegó, le dijeron: bueno, vamos a soltar a su cuñado, pero necesitamos 700 quetzales para poderlo soltar. Imagínense, yo lo único que fui a hacer era como que ponerlos en gasto, ¿verdad? No me maté, y lo único que fue ponerlos en gasto. Salí de eso, y al poco tiempo ellos me decían: ya no sigas en lo mismo, mira, date cuenta cómo el diablo te tiene, ya no sigas en lo mismo. Yo no hacía caso, seguía en lo mismo. Conocí a una mujer de la zona de 18, y era una señora, tenía 42 años. Yo prácticamente decía que ella era mi novia, ¿verdad? Pero cuando yo no estaba con Ana, yo decía: bueno, ella es mi novia. Yo la llegué a querer a ella un montón. Yo lloraba por esa señora. Yo siempre le decía que yo la quería, que yo la amaba. Y ella siempre me decía: ¿y su esposa? Mi esposa, ella no está conmigo. Le decía: ella se fue. Yo siempre le metía mentiras de mi esposa por yo estar con esa señora. Esa señora se enteraba lo que yo hacía, y ella se ponía contenta cuando me decía: yo le conté de que yo andaba robando. Ella me decía: bueno. Ella se ponía contenta porque lo que ella me pedía, yo se lo daba, por lo mismo de tanto andar robando. Un día yo venía de la zona de 18 bien bolo, venía con un carro yo. Entonces yo venía con un carro bien bono, va de loquear. Me paran los policías, y donde me paran los policías me pidieron licencia. Yo no tenía licencia. Me pidieron los papeles del carro, yo no tenía los papeles del carro. Lamentablemente ese carro se lo habían robado y tenía orden de captura del carro, y cuando me agarran con el carro. Me dijeron: vos sos un ladrón, me dijeron, ahorita te vamos a llevar preso. Y con el que yo andaba era con el dueño del carro, pero al dueño del carro le habían robado el carro anteriormente. Él había puesto la denuncia y no la habían quitado, y nos llevaron presos a los dos. Me tuvieron ahí en tribunales. Cuando me tuvieron en tribunales, me dijeron: bueno, ¿tienen algún su familiar? A la primera que llamaron fue a Celeste. Yo en tribunales le dijeron: mire, fíjese que a su hermano lo tenemos detenido acá, lo agarramos con un carro robado.
le faltó el respeto a la autoridad y los andaba amenazando de muerte. Cuando me amarraban los policías, yo les decía, en mi ignorancia, yo les decía, más están tardando ustedes en llevarme en lo que yo voy a salir, les decía yo. Y cuando salgan ustedes no se dan cuenta, hasta el trabajo pueden perder. Y eran mentiras, ¿verdad? Lo que yo les decía eran mentiras, pero como yo estaba bolo, yo les decía todo eso. Y cuando llamaron a Celeste, le dijeron, mira, su hermano lo tenemos detenido acá. Llegó Celeste, Celeste de madrugada, ella estaba ahí con Derek, con mi sobrinito, y siempre ahí estaba Manuel a la par de ella. Cuando me pasaron a mí que tenía una audiencia, en la primera audiencia yo salí, me pasaron una audiencia y por falta de méritos me dejaron libre, pero me faltaba otra audiencia, donde la otra audiencia tenía que pagar yo 300 quetzales y lo que había cobrado el abogado eran como 3,000 quetzales. Y lo único que puse fue en poner en gastos a Celeste y a Manuel, siempre. A pesar de todo, ellos siempre estaban ahí. Salí de lo mismo y otra vez a lo mismo. Me decían, ya no hagas lo mismo, ya no hagas lo mismo. Salí a lo mismo. Hasta que un día me fui al Parque Concordia otra vez. Me puse a fumar marihuana. Me puse a tomar cerveza cuando quedé inconsciente en la banqueta del Parque Concordia. Yo me recuerdo que llegué como a la 1 de la tarde. Cuando yo desperté eran como las 7 de la noche, que me estaban levantando los policías y me decían, muchacho, usted no puede estar aquí, me decían. ¿Qué tiene? Ya lo estamos viendo desde hace ratos que está acá. Está bien, se siente bien. Y cuando yo me levanto, yo me miraba así todo sucio y yo me sentía lástima de mí mismo. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy solo. Nadie está conmigo. Donde yo me comienzo a sentir solo otra vez, y al verme de que nunca me había pasado eso de quedarme inconsciente, yo tirado de tanta marihuana que había fumado, al verme yo tirado me entró un gran remordimiento en mi corazón. Y yo dije, puchis, ¿qué estoy haciendo aquí? Conmigo mismo peleaba yo porque yo decía, yo quiero salir de esto, pero yo no intentaba salir de eso. Ese día me recuerdo yo que me vine a pie desde el Parque Concordia hasta aquí. Yo venía llorando en todo el camino. Yo le decía, Señor, yo te he llorado, he gritado, me he arrodillado para poder salir de esto, pero no puedo salir de esto. Pero porque yo lo intentaba con mis propias fuerzas. Yo decía, hoy si lo dejo ya no lo quiero hacer. A la semana volví a lo mismo. Ese día yo me vengo caminando desde el Parque Concordia para acá. Yo me recuerdo que ese día temprano, cuando yo me fui, yo le había robado el teléfono a una muchacha aquí en los busitos. Entonces dije yo, si me voy por la primera me van a ver, mejor me voy por la quinta. Desde ahí Dios comenzó a trabajar con mi vida. Cuando yo me vine por la quinta, al pasar a la casa de hermana Sarita, yo dije, voy a llegar a hablar con hermana Sarita. Hermana Sarita comenzó a hablar conmigo y me dice, ¿qué tal, Luzvin? ¿Cómo estás? Le comencé a contar, yo estoy mal, hermana Sarita. A ver, contame, me dice. Le comencé a contar mi vida y ella me dice, ala, mira, papito, yo siempre he estado pidiendo por tu vida, me dice. Y siempre he estado al pendiente de tu vida, tal vez no te he ido a ver, pero siempre he estado pendiente de tu vida pidiendo por ti, me dice. Pero te voy a comentar algo, me dice ella, nunca has ido a una casa de restauración. No, le digo yo, nunca he estado en una casa de restauración. Pues fíjate que a mí me han hablado de una casa de restauración, me dice ella. Y cuando me han hablado, la gente le sale bien de ahí, me dice, yo te invito a que vayas, yo te puedo llevar mañana, me dice ella. Está bueno, le digo yo, a las 8 de la mañana, entonces yo vengo y nos vamos. Llegaron a las 8 de la mañana, ella no llegó. Cuando era las 2 de la tarde, yo la mandé a llamar y le dije si en realidad me iba a llevar o no. Ella me dijo, está bueno, nos vamos, pagamos un taxi. Me fueron a meter a un internado en la zona 1 que le dicen el Cholo. Cuando llegué con ese internado, yo le digo al señor del internado, al dueño del internado, yo le digo, mire, fíjese que yo me vengo a internar porque
quiero cambiar mi vida, le digo yo. Está bueno, muchacho, me dice. Qué bueno que tomaste una decisión a tiempo, me dice, porque todavía estás a tiempo. Todavía estás joven, pasa adelante, me dice. Cuando yo pasé adelante, duré 20 días en ese internado, pero en ese internado a mí me pegaban. En ese día que yo estuve en ese internado, en los 20 días que yo estuve en ese internado, 2 veces pude comer en esos 20 días. No comía en la mañana, no comía al mediodía, no comía en la noche. Ahí me pegaban y me hacían aguantar hambre, y lo único que hacía era aguantar hambre, aguantar hambre. Y yo le decía a Dios, si yo soy un hijo, un escogido tuyo, un hijo tuyo, ¿por qué tú me tienes aquí sufriendo? Yo creo que para hacer el caso no necesito esto. Cuando yo estaba en ese internado, yo aprendí a valorar muchas cosas. Ahí fue donde yo me di cuenta del valor que tiene mi esposa, del valor que tiene mi hija, del valor que tienen mis familiares. Todo lo que yo no valoré, ahí lo fui a aprender a valorar. Y yo le decía un día a Dios, y yo le decía, Dios mío, sácame de aquí, le decía yo, ya no aguanto estar aquí. Cuando tú me saques de aquí, le decía yo, lo único que voy a hacer es servirte y seguir adelante y seguir adelante. Como a los 15 días de estarle pidiendo eso, al otro día, yo no tenía visita en ese lugar, al otro día llega hermana Sarita y me dice, mira mi hijo, me dice, yo te soñé de que estabas mal, te soñé de que estabas llorando, me dice, y te vamos a sacar de este lugar y te vamos a llevar a otro. Yo me sentí bien contento porque dije, Dios me respondió, Dios me va a sacar de este lugar. Me llevaron a otro internado, ahí era mejor el internado. Yo me comencé a meter con Dios y a meter con Dios. Yo me levantaba a las 3 de la madrugada a pedirle a Dios, y yo le decía, Dios mío, cámbiame, ya no quiero ser el mismo, quiero ser una luz en las tinieblas, le decía yo. Cámbiame, ya no aguanto la vida que llevo, cámbiame. Y Dios comenzó a enamorarme de Él, y yo me enamoraba de Dios, y cada día era más lo que iba sintiendo por Dios. Había veces que el Espíritu Santo me levantaba a las 3 de la madrugada. Habían veces que me levantaba a las 5 de la mañana otra vez. Yo me mantenía orando y ayunando en ese lugar y buscando de Dios, porque yo quería un cambio en mi vida. Pero me imagino que hasta ahí llegó donde Dios me tuvo un tope, ¿verdad? Yo me imagino Dios cuando yo estaba metido en ese hoyo cenagoso, Él llegó, me agarró entre sus brazos y Él me ha de haber sacado y me ha de haber dicho, hijo mío, hasta aquí llegaste. Desde ahora en adelante lo único que vas a hacer es servirme. Cuando yo salí de ese lugar, yo me metía mucho con Dios, y los hermanos a mí me tomaban como de ejemplo, y ellos llegaban y me decían, vos mira, yo no puedo sentir eso lo que vos sentís, me decían. Yo al verte te puedo ver bien contento, me decían él, pero yo quisiera sentir eso lo que vos sentís, pero yo no lo puedo sentir, me decían ellos. Y ellos lloraban, a veces llegaban llorando y me decían, ¿será que puedes orar por mi vida? Me decían ellos. Y ahí habían siervos, ¿verdad? Pero ellos me miraban a mí porque yo marcaba la diferencia, ¿verdad? Entonces yo lo único que hacía era cambiar mi vida, ¿verdad? Y poder dejar ahí todo lo malo. Pero yo me imagino que cuando Dios me sacó ahí, Él me tenía en un proceso para que yo me pudiera dar cuenta de muchas cosas. Y Él me sacó. Yo estuve en esa casa trabajando mucho, ayudando a los hermanos, limpiando, porque en esa casa hacían cultos y a mí me pusieron de colaborador, y yo ayudaba mucho a los hermanos. El día que yo salí de esa casa fue el 26. Cabal, ese día cuando yo salí hubo un culto. El día que yo salí dije, bueno, dije a los hermanos, hoy es mi último día, me voy. Ellos bien contentos y me dijeron, oraron por mí y me dijeron, bueno, si te vas, seguí adelante, seguí con tu vida adelante. Y hasta el día de hoy estaba buscando a Dios y buscando a Dios para no volver a caer a lo mismo. Y Dios tuvo misericordia de mi vida y me sacó de todo eso. Entonces Dios me tiene aquí. Entonces
yo quisiera hacer algo, pero no sé si el pastor me permite hacer algo. Entonces yo quisiera que las mamás se pusieran de pie y agarren a sus hijos, que ellas los abracen, porque si los niños están acá, que se juntaran con sus mamás. Quisiera, Dios me pone en mi corazón para hacer algo. Porque yo me imagino que así como Dios tuvo un propósito para mi vida y hasta el día de hoy Dios me tiene aquí predicando su palabra. Y las mamás que están solas, que abracen a alguien que no tienen ahí a alguien, porque yo me imagino que algún día van a estar los hijos ahí, así como mi mamá deseó un día que yo estuviera aquí. Entonces yo deseo estar aquí. Yo me imagino que aquí hay muchas mamás que tal vez algún día le han dicho a sus hijos: bueno, vos no servís para nada. Cuando han estado enojadas le han dicho a sus hijos: vos no servís para nada, vos sos igual que tu papá. O si tal vez sus esposos las dejaron, o sus esposos las trataron mal, yo quiero que no se recuerden de todo lo que sus esposos le dijeron o lo que ellos les hicieron, sino que bendigan a su esposo. A pesar de que él no está aquí, yo creo que es tiempo de que bendigan a su esposo y que le digan a Dios y le pidan por su esposo, porque algún día su esposo va a estar aquí, va a estar unido con ustedes. O si tu esposa no está también, algún día Dios va a estar aquí. Entonces yo quiero que levantemos una oración, que las mamás comiencen a bendecir a sus esposos y que comiencen a bendecir a sus hijos, que bendigan a sus hijos, porque a veces los hijos no tienen la culpa de venir acá, de las cosas que los padres hacen o de las cosas que nosotros los padres hacemos. Los hijos no tienen la culpa, somos nosotros. Y a veces Dios no nos da la espalda, Dios nos aparta de nosotros y nosotros somos los que nos cegamos. Dios siempre ha estado ahí con nosotros, pero nosotros somos los que nos cegamos. En el nombre de Jesús, amantísimo Dios que estás en gloria, te vengo pidiendo, papadito lindo, por la vida de cada uno de estas hermanas que están aquí y los hermanos que están aquí, mi Dios amado. Te vengo pidiendo por la vida de cada una de ellas, mi Dios amado. Si hay alguna hermana aquí que su esposo la ha rechazado algún día, le ha dicho que no sirve para nada, que de por gusto va a la iglesia, que perdone a su esposo. Hijos que perdonen a sus mamás, que bendigan a sus mamás, porque lo único que hacen las mamás es poderlo guiar en buen camino a uno, pero lamentablemente a veces uno no agarra el buen camino. Señor, te pido, papadito lindo, que ayudes a cada una de estas familias que están acá, mi Dios amado. Tú conoces el corazón de cada una de ellas, mi Dios amado, que lo único que quieren es poderle dar el amor a sus hijos y guiarlos en buen camino. Papito lindo, te vengo pidiendo por la vida de cada una de ellas y de ellos, que les dé sabiduría, entendimiento, para que ellas puedan seguir adelante buscando tu palabra. Y así mismo te venimos entregando cada uno de estos jóvenes, mi Dios amado, que desde temprano te están buscando, papito lindo, y que ellos no se puedan apartar de ti, mi Dios amado. Cada uno de ellos te los venimos entregando, mi Dios amado, y te los ponemos delante de ti, papito lindo, para que tú tomes el control de cada uno de ellos. Te vengo pidiendo por los esposos de cada una de las hermanas que están acá y de las que no tienen esposo, papito lindo, te pido, y tú sabes por qué ellas no tienen esposo. Yo creo que es un propósito por el cual no tiene su esposo. Hermanas, si su esposo no está aquí con ustedes, si su esposo les ha fallado, recuerden de que su esposo espiritual nunca les ha fallado. Su esposo espiritual siempre ha estado ahí con ustedes, nunca las ha dejado. Su esposo espiritual siempre ha estado ahí. El amor de Dios va más allá que el amor de un hijo, que el amor de un padre, que el amor de una madre. El amor de Dios es bien grande. Oh Dios, te doy gracias, papito lindo, por el propósito. Te doy gracias también por mi vida, mi Dios amado, porque el día de hoy tú me tienes aquí. Te doy gracias, papito lindo. A ti sea la gloria, mi Dios amado, a ti sea la honra. Te pido, mi Dios amado, que
este testimonio que Dios haya dado, papito lindo, que pueda servir de bendición para muchas personas. Y cuando las personas puedan oír este testimonio, que puedan darse cuenta de que así como Dios me sacó en lo que yo estaba metido, así ellos pueden salir de lo mismo, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y a veces las cosas malas nos sirven para bien, y así como Dios me sacó de ese hoyo cenagoso, puede sacar a cualquiera que pueda estar oyendo esto. Solo quiero decirte de que Dios nos ama, y Él siempre ha tenido un propósito para nosotros. A pesar de cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios siempre está fiel ahí, dándonos amor, dándonos cariño, y nosotros lo único que hemos hecho, hemos dado la espalda a Dios. Te doy gracias, papito lindo. Bendito eres, mi Dios amado. Gracias, papito lindo, por cada uno de los siervos que tú tienes acá, de las siervas que tú tienes acá, mi Dios amado. En tus manos los ponemos, que nos ayudes a seguir adelante. Cuando vengan las pruebas, las luchas, ayúdanos a poder salir de todo eso, mi Dios amado, y que podamos darte gracias en lo bueno y en lo malo, papito lindo. Te damos gracias, mi Dios amado. Te pido por la vida de mi esposa. Bendigo la vida de mi esposa, mi Dios amado. Bendigo la vida de mi hija, papito lindo. Allá donde esté mi hija, yo la pongo en tus manos, mi Dios amado. Y desde ya también te la vengo entregando, papito lindo, y la decreto que ella va a ser una sierva tuya. Es una hija tuya, mi Dios amado. Tú tienes el control y nunca nos has dejado, mi Dios amado. Nunca le ha hecho falta nada a mi hija, creo yo, hasta el día de hoy. Te doy gracias, mi Dios amado. Bendito eres, papito lindo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios amado. Gracias, papito lindo. Bendito eres, mi Dios amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.